El arte de ser mujer. Manual de vida para la mujer de hoy. Capítulo 7. Ser renovada. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. En la lección antepasada estuvimos estudiando sobre la vida del apóstol Pablo y vimos que cuando tuvo su encuentro con Jesús, éste lo dejó ciego durante 3 días para que se diera cuenta lo ciego que estaba espiritualmente. Seguramente en este tiempo Pablo fue confrontado. Para poder ser renovadas necesitamos pasar por esa confrontación, darnos cuenta en qué hemos fallado para entonces permitir que Dios obre en nuestras vidas y nos cambie. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12 del versículo 1 al 13, vemos que el profeta Natán confronta a David por el pecado de adulterio que había cometido con Betsabé y el homicidio que había cometido en contra de Urías Heteo. Pasó un año hasta que David se arrepintió de sus pecados. En el Salmo 51 se nos narra la forma en la que David se arrepintió con todo su corazón. Salmo 51:10. David le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Notemos que primero debemos estar limpios para poder después que Dios pueda renovarnos. La palabra renovar significa reconstruir, volver a su primer estado. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice en Génesis 1:26, sección A: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El pecado en el hombre y en la mujer fue distorsionando esta imagen y esa semejanza con Dios, de tal manera que ahora como mujeres debemos volver a nuestro primer estado, debemos reconstruir esa imagen y esa semejanza. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la adopción y ahora somos hijas de Dios. Y al ser hijas, retomamos parte de esa imagen que es nuestra identidad. La otra parte y la semejanza con Dios solo se puede lograr mediante los siguientes pasos. 1. Siendo confrontadas. Como ya lo vimos, se necesita esta confrontación para lograr un corazón limpio. En el Salmo 51:17, sección B, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo podemos saber en qué estamos mal? El Espíritu Santo es el que nos lo muestra y nos guía al arrepentimiento. En la carta a los Romanos 2:4, o menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 2. Recibiendo el perdón de Dios. Si te arrepentiste de corazón, debes creer que Dios ya te perdonó y ya te limpió. Hechos 15:9, sección B. Purificando por la fe sus corazones. La culpa en nuestras vidas impide que podamos ser renovadas. La culpa es producto de una falta de perdón hacia nosotras mismas. Por no creer que Dios ya nos perdonó, necesitamos creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y no menospreciar la sangre que derramó por nosotras. 3. Estando dispuestas al cambio. La renovación implica cambios. Para poder ser lo que Dios quiere que seamos, debemos dejar de hacer cosas que no nos convienen o cambiarlas. Cambiar significa tomar o poner una cosa por otra, transformar. ¿Qué cosas debemos cambiar? Nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Sin embargo, solas no podemos realizar esos cambios. La carta a los Romanos 12:2 dice: no nos conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar significa metamorfosis. El ejemplo más claro de esto es cuando una oruga pasa a ser capullo y luego mariposa. La oruga es un ser devastador y devorador. Solo se preocupa por comer, solo busca su propio provecho. Por el pecado en la humanidad, así nos encontramos muchas veces. Solo buscamos nuestro propio bien y no el de los demás. Solo devoramos y no damos. No hay fruto en nuestras vidas. Cuando decidimos el cambio en nuestras vidas, permitimos que Dios obre en nosotros.
Y en el paso de cuando la oruga se convierte en capullo, a nadie le gustan los cambios, porque es dejar de hacer algo que tal vez no sea malo, pero que no nos conviene o nos gusta. Pero debemos entender que Dios nos quiere llevar a otros niveles. En este proceso sentimos que Dios no está haciendo nada, porque no vemos nada. El gusano en el capullo no ve nada, está a oscuras, pero Dios en secreto está haciendo una transformación. Un ejemplo claro de esto es cuando José estaba en la cárcel. No entendía nada y seguramente estaba confundido. En esta etapa de la transformación muchas veces no entendemos nada. Tal vez nos sentimos como en un túnel sin salida, pues no vemos la luz. De nosotras depende salir pronto de esa situación. Muchas personas en esta etapa se amargan, se frustran y no cumplen el propósito que Dios tiene para ellas. En la realidad, esto pasa también con las orugas. Muchas se secan y se quedan en el capullo y no son transformadas en mariposas. No logran la libertad. La actitud en este proceso es de vital importancia. Debemos entender que aunque no veamos nada ni entendamos nada, Dios está trabajando detrás de las mamparas, donde nadie lo ve, en lo secreto. Tomar la decisión de que Dios haga cambios en nuestras vidas es ponernos en sus manos y que Él obre de acuerdo a su voluntad. Recuerda, los cambios solo los puede hacer Él, pero de nosotros depende si se lo permitimos o no. El Evangelio de Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Claramente Jesús nos dice que no podemos dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, si no estamos enchufadas con él. En la carta a los Filipenses 4, del versículo 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra aprendido significa adquirir conocimiento o experiencia de cualquier manera. Una persona que acepta los cambios en su vida sin quejarse es una persona que ha aprendido a entender y depender de Dios, y vivirá confiadamente y con contentamiento sabiendo que Dios tiene el control de su vida. Pablo no se resistió a los cambios, sufrió mucho y pasó muchas cosas, como lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios 11 del 25 al 27. Pero nunca se amargó. Cuando logramos entender esto, entonces podremos decir: todo lo puedo en Cristo. Notemos que sin Jesús no podemos hacer nada, pero con Jesús lo podemos hacer todo. El cambio que necesitamos para regresar al diseño original solo se puede lograr en Cristo y se debe aprender. Pablo tuvo que aprender que en sus fuerzas no podía cambiar. Tuvo que aprender a descansar en Jesús y entender que Jesús tenía el control de su vida. Cambiar duele, pero trae fruto dulce en nuestras vidas. Cuarto, quitando lo viejo para que entre lo nuevo. En la carta a los Efesios 4 del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojar significa poner lejos, separar, quitar de nosotros. Terminación. Esto implica decir hasta aquí y ya no más. Implica dejar de hacer para poder ser. Viciado significa contaminado. La religiosidad en nuestras vidas impide que pueda entrar lo nuevo. En la segunda carta a los Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Desmayar significa debilitar, descorazonarse, cansar. En otras palabras es, no te agüites. Muchas veces creemos que ya estamos demasiado grandes de edad para poder cambiar. Nunca es tarde para transformar lo que está mal en nuestras vidas. No importa la edad que tengamos, podemos tener vicios y decir que ya estamos viejos para quitarlos. Nuestro hombre interior debe volver a su estado original, el diseño de Dios. Notemos que este pasaje nos dice que se renueva de día en día. El cambio es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pablo decía en la carta a los Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con nuestros hechos demostramos el cambio que Dios está haciendo internamente. La carta a los Colosenses 3, del 9 al 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Habrá ocasiones en las que deberemos morir a nuestras cosas. Jesús le dijo al joven rico en el Evangelio de Marcos 10, del 17 al 22, en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Este joven se conducía bien por la vida, sin embargo tenía un gran ídolo en su corazón, las riquezas materiales. Es impresionante ver que dice que Jesús lo miró y le amó. Esto nos habla de que cuando Jesús nos pide que despojemos de algo, no lo hace para fastidiarnos, sino para tener una relación plena con nosotros. Si nos fijamos bien, este ídolo impidió que el joven pudiera seguir a Jesús. Los ídolos en nuestro corazón impiden que podamos seguir a Jesús y por consiguiente que podamos ser renovadas. Es necesario detectarlos y morir a ellos. Pueden ser cosas materiales o personas. Tal vez has puesto a tu marido o a tus hijos antes que Dios y se han hecho un ídolo en tu corazón. Decidir soltárselos a Dios es morir a ello. Hay cosas que nos cuestan mucho trabajo dejar, pero ahí es cuando debemos ser honestas con Dios y decirle, no puedo, pero quiero, ayúdame y perfeccióname en mi debilidad. Segunda carta a los Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sé renovada. Escrito por Ángela Maldonado.